pero historia no solo en el sentido literal de la palabra, sino también de historia del pensamiento. Pues vamos a analizar las diferentes teorías sobre el origen y la estructura del universo que tenían en la antigüedad, así como los diferentes modelos astronómicos que nuestros antiguos estipularon. Y esto está íntimamente relacionado con las diferentes corrientes de pensamiento, con las diferentes teorías filosóficas de la época, así como con los diversos acontecimientos que tuvieron lugar y que propiciaron el desarrollo de la ciencia astronómica que hoy día todo el mundo conoce. Y todo ello lo vamos a hacer centrándonos en una figura principal que, como podéis imaginar, es la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué os preguntaréis? Bien, pues porque la Biblioteca de Alejandría supuso el epicentro de conocimiento de la ciencia, de la filosofía natural de la época. Pues por ella pasaron personalidades tan importantes como Arquímedes, Aristarco de Samos, Hiparco, que, como digo, serán muy importantes en el desarrollo de la astronomía, ya que nos dejarán un legado intelectual vital, que será vital para la construcción de la ciencia astronómica que hoy día conocemos. Así pues, sin más dilación, vamos a pasar a ver la estructura que va a seguir la charla, que consta de tres partes. Una primera parte, donde hablaremos de las primeras civilizaciones y la filosofía natural de antes de la Biblioteca de Alejandría, las diferentes concepciones sobre la estructura y el origen del universo que tenían en esta época, como digo, antes de la biblioteca. Una segunda parte donde entraremos de lleno a estudiar las diferentes teorías que salieron, que, digamos, se entremezclaron en la Biblioteca de Alejandría, así como las principales personalidades, los principales científicos, filósofos naturales de la época. Algunos de ellos los acabo de citar, pero entraremos en detalle más adelante. Y una tercera y última parte, donde hablaremos de la destrucción, o para ser más preciso, de las diversas destrucciones que sufrió, desgraciadamente, la Biblioteca de Alejandría, y, como no, la repercusión y las consecuencias que tuvo dicha destrucción en el fatídico desarrollo que aconteció después, que fue la Edad Media. Bien, así que sin más dilación, Pepe, le cedo la palabra para que hables sobre las primeras civilizaciones. Hay que tener en cuenta que la Biblioteca de Alejandría fue el último bastión de la cultura helenística. ¿Se me oye bien? Fue el último bastión de la cultura helenística. Por eso es muy importante esa biblioteca, porque hay un antes y un después de la biblioteca, ¿no? Respecto a las primeras civilizaciones, bueno, pues muy deprisa, porque si no, no nos va a dar tiempo. Por supuesto, fueron los sumerios los que descubrieron, los que utilizaron por primera vez la escritura, y aparece, ellos utilizaban tablillas de arcilla, y lo curioso es que en la ciudad de Sumna aparecen unas tablillas donde hablan del teorema de Pitágoras y de Euclides, ¿no? Los postulados de Euclides. O sea que no proceden realmente de Pitágoras, sino que son muy anteriores. No se sabe bien, había discusiones sobre si los sumerios procedían eran del mismo lugar, es decir, eran sucesores de los Ubaid que estaban allí, o bien procedían del Ganges. Últimamente, en las investigaciones que se han hecho en la cultura india, la cultura hindú, se ha visto que allí conocían también, también a Pitágoras, el teorema de Pitágoras y los postulados de Euclides. Por lo tanto, parece lógico que procedieran de allí. La escritura sumeria es unos 200 años anterior al jeroglífico egipcio. Entonces, podemos considerar que fue la primera que se utilizó, ¿no? Ellos utilizaban la astronomía con fines, lógicamente, astrológicos, es decir, qué va a ocurrir en el futuro, qué le va a ocurrir al rey correspondiente, si tiene previsto una batalla, en fin, fines astrológicos, pero también con fines agrícolas.
un calendario que fue, que tuvo una exactitud tremenda. Incluso en ese aspecto fueron superiores a los egipcios. La cultura egipcia no se preocupa tanto de la parte astronómica, excepción hecha de, por ejemplo, saber cuándo se iban a producir las crecidas del Nilo. Cuando aparecía la estrella Sirio por el horizonte, quería decir que las crecidas del Nilo estaban cerca, porque eso era vital para ellos. Y también en la construcción de las pirámides, ¿no? que parece que lo hacían con un cierto sentido, una orientación determinada. Lo que ocurre es que no podemos entrar en absoluto a fondo en estos temas, porque entonces tú no lo verías. ¿Y sobre China qué podemos decir? Sobre China, bueno, sí, sobre China. Pues, China fue también muy anterior, sobre todo los estudios astronómicos. Ellos utilizaban, como veis ahí, hay un antiguo observatorio chino, ¿no? Con una esfera armilar. Antes de la invención del telescopio, fundamentalmente lo que se hacía era la medición de arcos, la medición de arcos y ver el movimiento, el distinto movimiento de las estrellas, determinar esas estrellas errantes, que es lo que hacían, y por supuesto también con fines astrológicos. Pero se jugaban, los astrólogos en aquella época era peligroso porque se jugaban la vida en ese trabajo. Ahí, por ejemplo, se dice que un emperador, Chun Kang, pues, ordenó matar a dos astrólogos que habían predicho mal un eclipse de sol. Es decir, que era bastante problemático el dedicarse a eso, ¿no? Construyeron varios observatorios astronómicos y bueno, muchos de los descubrimientos que utilizaron los chinos fueron después traspasados a través de la cultura helénica, que se trasladaron hacia Occidente, ¿no? Por ejemplo, pues, la brújula, un invento chino, fue traído aquí por los árabes y bueno, todo eso pues se ha ido. Aquí tenemos una representación de una cosmografía, esa ya se ha puesto también en alguna ocasión aquí, ¿no? Donde se relacionan los dioses con los distintos sitios, ¿no? Donde a distintas esferas que hay. Los dioses van cambiando de nombre, pero en realidad eso se traslada hasta el helenismo. Por ejemplo, Inanna, que es la diosa de la tierra y la diosa de la fertilidad, pues después se llama Formiaterón y acaba siendo Venus, ¿no? En fin, cambian los nombres, pero realmente el mundo ese de las esferas y tal es algo que se mantiene bastante a lo largo de la historia antigua. Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo principalmente es la concepción que tenían los habitantes de Mesopotamia sobre la estructura del universo. Como podemos ver, es una bóveda esférica donde la tierra plana reposa en el centro sobre el agua y se encuentra rodeada por el desierto oriental, que a su vez se encuentra rodeado por el mar. Vemos cómo en la parte de arriba la llaman cielo y en la parte de abajo la llaman infierno. Cuando el sol está en la parte de arriba, las estrellas obviamente no se ven, y cuando el sol está en la parte de abajo es cuando las estrellas se pueden ver. Esta concepción será muy importante ya que fundará los pilares de lo que posteriormente será una teoría muy importante que llegará, como digo, hasta el siglo XVII, que ahora veremos. Bueno, y sobre Egipto, brevemente. Sí, bueno, los egipcios, como he dicho antes, lo utilizaban mucho en la construcción de pirámides, ¿no? Las orientaciones que buscaban, y eso lo ha estudiado muy bien Belmonte, que es murciano, que es arqueoastrónomo y astrofísico, junto con Polar, que ha estudiado esas orientaciones de las pirámides como
Ceta y Negrez, que eran que apuntaban directamente a la USA, o sea, apuntaban directamente al norte, pero en el norte no estaba la polar como actualmente, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de qué acontecimiento fue el que propició la aparición de la astronomía. Pues vamos a intentar entrar un poquito más en materia, que ya adelanto que este acontecimiento tuvo lugar en las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. No de otra cosa sino de el desarrollo de la agricultura. ¿Por qué? Pues mira, el desarrollo de la agricultura, o sea, la agricultura se instauró como el pilar fundamental de la economía de este tipo de civilizaciones. Y esto requería ciertas cosas, entre ellas el requerimiento principal era la predicción de aquellos fenómenos meteorológicos que afectaran a las cosechas para poder mantener, digamos, la economía óptima. De ahí que, bueno, dichas predicciones se realizaron a partir de crear un calendario astronómico que se hizo a partir de medir los diferentes ciclos astronómicos gracias al desarrollo de las técnicas de observación, que serán muy importantes para la astronomía. Por otro lado, el desarrollo de la agricultura hizo que, digamos, estas civilizaciones se enriquecieran, por lo que se requería una administración más óptima de los diferentes imperios. Por lo tanto, se supuso directamente un avance de las matemáticas y, por ende, de la geometría y la aritmética. Tanto las técnicas de observación, que adelanto, se desarrollaron principalmente en Mesopotamia, como el avance de la matemática en Egipto, fueron vitales para el desarrollo de la astronomía. Y aquí ya entramos en la droga dura. Vamos a hablar un poquito de filosofía antigua y la relación que tiene con la astronomía. Bien, en Grecia la astronomía se manifestó bajo dos formas principalmente. Una de ellas es la cosmogonía. La cosmogonía es el conjunto de narraciones de carácter mitológico que exponen una particular visión del universo. Repito, de carácter mitológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estos señores, Hesíodo y Homero, son los poetas principales, crearon todo un mundo mitológico de explicación del universo. Es decir, estamos hablando de que se crea una serie de mitos y dentro de esos mitos se explica el funcionamiento del universo, pero siempre haciendo la referencia hacia la divinidad. La otra forma en la que se manifiesta la astronomía en la antigua Grecia es la cosmología. La cosmología supone los distintos intentos de explicar el cosmos, el universo, de forma racional, es decir, prescindiendo totalmente, o ya veremos como no tan totalmente, de las explicaciones mitológicas. Fue desarrollada por los miembros de la escuela de Mileto, hoy conocidos como presocráticos, en diferentes ciudades de Grecia. Y con estos filósofos tuvo lugar un proceso de desmitificación y despersonificación de las explicaciones acerca del origen y la estructura del universo. Hemos pasado de explicar el mundo a partir de una serie de mitologías, de mitos, a explicarlo con el logos, con el verbo, con la palabra racional. Es el famoso paso del mitos al logos, ¿no?, que todo el mundo conoce. Bien, vamos a entrar brevemente, adelanto, a repasar las diferentes teorías que cada uno de estos filósofos presocráticos dio a la astronomía. Y para ello nos vamos a basar en esta tabla que he creado. Tiene tres apartados: nombre y fecha, simplemente nombrando a los diferentes presocráticos y su fecha, y lo podéis ver. Teorías, a la derecha tenemos el apartado de teorías astronómicas, es decir, la contribución que cada uno de los filósofos aportó a la astronomía. Y en medio tenemos una palabra en griego antiguo que podemos leer como argé, que no tiene una traducción demasiado literal al castellano, pero que podemos identificar como un principio elemental. Ese elemento que es principio de todas las cosas, un principio creador, que es infinito y que al mismo tiempo no puede ser creado. Bien, pues los filósofos presocráticos se basaron en el argé, en este principio elemental, para justificar la creación de todas las cosas. Entonces, imagino que os estaréis preguntando, pero ¿cómo es posible que hables de un cambio de concepto, un cambio de paradigma del conocimiento, de la mitología a la filosofía, propiamente dicho?
Si en realidad me estás hablando de que los filósofos presocráticos se basaban en un concepto que es el arjé, que es un principio que aún arrastra ese germen de misticismo, parece evidente que son dos teorías que mantienen esas nociones teológicas de creación divina, ¿no? Bueno, pues déjame que le diga que no, que hay una vital diferencia entre las explicaciones mitológicas y las explicaciones basadas en el arjé. Mientras que las explicaciones mitológicas, el origen y la estructura del universo refería directamente a una serie de dioses a los cuales el hombre no tenía alcance, que no podía predecir, que actuaban de forma caprichosa, ahora destruían, ahora creaban, hacían lo que querían. En el arjé, los filósofos presocráticos se referían a elementos de la naturaleza, de la physis. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean los primeros tratados de física natural. Es decir, explicar el mundo a partir del mundo y no a partir de los dioses. Esto es genial. Un cambio que será muy importante y que será la base de lo que somos hoy día. Bien, pues sin venirme muy arriba, voy a empezar a hablar del primero de ellos, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto afirmaba que ese principio elemental creador de todas las cosas era el agua. Su contribución a la astronomía se dice, digo se dice porque no hay todavía ningún documento verídico que lo afirme, que es el primero en predecir el primer eclipse de sol. Anteriormente a él los caldeos habían predicho una gran cantidad de eclipses de luna, pero no ninguno de sol, pues esos son los documentos que han llegado hasta hoy día. Afirma que la Tierra es un cilindro situado en el centro del universo y que reposa sobre el agua. Discípulo de este tenemos a Anaximandro, también de Mileto, que afirma que el arjé es el toapeirón, lo indefinido. Créanme que no os interesa que entre ahí, pero digamos que lo indefinido se puede definir como una serie de partículas que están en el espacio, que no son, digamos, puramente elementales, sino que todavía están divinizadas. Pero bueno, lo importante de Anaximandro es su contribución a la astronomía, que es muy importante, ya que es el primero en crear un escrito, un tratado no mitificado de la naturaleza. Es decir, es el primero en escribir ciencia, tal cual lo conocemos hoy día. No mitología y no explicaciones de dioses, sino ciencia. También es el primero en estudiar los tamaños y distancias de los cuerpos celestes, por lo que, bueno, vemos que es muy importante. Discípulo de este tenemos a Anaxímenes, cuyo arjé, cuyo principio elemental es el aire. Afirmaba Anaxímenes que los astros no se mueven bajo la Tierra como sí afirmaban sus predecesores, sino que giran en torno a ella y la Tierra ya no está en el agua, sino que está en el aire. O sea, que afirma que la Tierra está en el aire y que los astros giran alrededor de ella. Un avance muy importante, ya que hoy, al fin y al cabo, es lo que mantenemos, salvando las diferencias, por supuesto. Nos vamos a Éfeso. Tenemos a un tal Heráclito, cuyo arjé es el fuego. Y su contribución a la astronomía es la siguiente. Es el primero en formular una serie de leyes de la naturaleza para determinar el movimiento de los astros. Es decir, es el primero en crear un tratado de astronomía puramente dicho. Parménides de Elea, muy importante también, ya que es el primero en hablar de este quinto elemento, este arjé llamado éter, que más adelante será captado por Aristóteles para crear todo un tratado de físico que perdurará hasta el siglo XVII. Es cierto que entre Aristóteles y el siglo XVII está toda la Edad Media, que es una época muy oscura para el conocimiento, pero bueno, yo creo que más de 1700 años que se mantenga una teoría, pues es cuanto menos aceptable y apreciable. Parménides es el primero en proponer también, además de eso, el sistema de anillos concéntricos, que después explicaré con un vídeo para que se vea bastante claro, aunque esta teoría también se dice que puede provenir de los pitagóricos. Seguimos. Empédocles es el primero en afirmar que el arjé no es un único elemento, sino un conjunto de ellos, concretamente 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, los famosos 4 elementos de Empédocles. Y lo curioso, que a mí me llama muchísimo la atención de Empédocles, es que formula una teoría que hoy día se mantiene, y es que el universo se forma a partir de la generación y la corrupción de las cosas que están formadas por una serie de elementos. Para él eran 4, hoy se conocen muchísimos más, pero es una teoría que hoy se podría mantener perfectamente. Por último, pero no menos importante, tenemos a los atomistas, cuya teoría me parece ya increíble, que son Leucipo y Demócrito. El arjé para Leucipo y Demócrito es el binomio lleno-vacío. Lo lleno lo identifican con los átomos, unas partículas
invisibles al ojo humano debido a su reducido tamaño y que son infinitas. Lo identifica con los átomos, con el ser, y el vacío lo identifica con la nada, con el no ser. Y son los que crean la explicación atomista de la formación de los astros, que lo voy a explicar brevemente. Los astros, para los atomistas, se forman de la siguiente manera. El universo, en cuanto que está repleto de vacío, está repleto de no ser, es infinito. Entonces, las partículas, los átomos, en la medida en que son infinitos también, se esparcen por todo el universo. Entonces, los átomos más pesados se ven atraídos con los más pesados y los más ligeros con los más ligeros. ¿Qué sucede? Que cuando los átomos pesados se ven atraídos entre sí y se da una gran cantidad de átomos, se crean los astros. Y en ese proceso, los átomos más ligeros se ven expulsados hacia el resto del vacío del universo, donde este proceso se repite de una manera innumerable. De ahí que sean los primeros en afirmar la existencia de innumerables mundos, aunque no podamos observarlos. Esto es una teoría, después de muchísimos siglos, pues es bastante certera. ¿Algún comentario sobre Demócrito? Sí, bueno, Demócrito dice una cosa muy importante a propósito del fenómeno. Dice, el fenómeno es manifestación, pero también ocultamiento. Es decir, es algo que se nos manifiesta y a la vez se nos oculta. Como por ejemplo, ¿qué? Pues el nacimiento, cualquier tipo de nacimiento, de un animal, de una persona, lo que sea, durante miles de años se nos está mostrando, pero a la vez está oculto ahí, en el líquido amniótico, y el ser humano hasta hace 4 días no ha sido capaz de saber exactamente qué ocurría ahí. Y ahora ni siquiera exactamente, pero bueno, ya se sabe al menos algo, ¿no? Con las estrellas exactamente igual. Las estrellas nacen, se desarrollan, están un tiempo, mueren, se nos manifiestan desde el principio. Ahí están, desde el principio de los tiempos, estamos viendo ahí las luces de las estrellas, pero ¿qué son las estrellas? Está oculto. ¿Dónde está oculto? En esas nubes donde se forman, en los nódulos de Bohr. Ahí están metidas y también hemos tardado miles de años en saber exactamente cómo se producía eso. Entonces es interesantísimo ese comentario porque hay que darse cuenta en qué contexto y en qué siglo está dicho eso. El fenómeno es manifestación, pero también ocultamiento. Bien, hay una teoría que aúna a todos estos que todos los presocráticos aceptan, aunque difieran en la teoría física, que varía debido a la variación del G, hay una teoría que los aúna a todos, que es la concepción sobre la estructura del universo. Y esta concepción no es otra que el geocentrismo. ¿Qué es el geocentrismo? Bien, el geocentrismo es una teoría astronómica que afirma que la Tierra, geo, se encuentra en el centro del universo y alrededor de esta giran todo el resto, todos los demás planetas, incluidos pues, el Sol, o sea, las estrellas, perdón, la estrella del Sol y los diferentes planetas. Bien, esta teoría hoy día cualquier persona en su sano juicio y alejándonos de los fanatismos religiosos afirmaría que está totalmente refutada, que es falsa y tiene razón. Pero yo quiero hacer un poco de abogado del diablo y defender el geocentrismo, ya que el geocentrismo atiende a la facultad más básica de la naturaleza humana, el sentido común. No hay más que salir ahí fuera, mirar al cielo y ver cómo da la sensación de que es el cielo el que se mueve alrededor de nosotros. Nosotros estamos quietos y nosotros no nos movemos. Da esa sensación tanto psicológica como física, de que nosotros no nos movemos y que es el resto de estrellas, el sol que sale por la mañana y se borra por la noche. Parece que es lo que más atiende al sentido común, es lo más lógico, podríamos decir. Además, hoy día seguimos utilizando nociones geocéntricas, aunque sea de una manera instrumental. Seguimos hablando de la salida del sol, de la puesta del sol, del orto de cualquier estrella y demás. O sea que, bueno, no es tan descabellado, aunque hoy día nos parezca, bueno, pues una teoría totalmente falsa, que lo es. Pero no solo de geocentrismo vivían nuestros antiguos. Un tal Filolao de Tarento, discípulo de Pitágoras, propone el primer sistema no geocéntrico de explicación del cosmos.
cuidado, que sea no geocéntrico no quiere decir que sea heliocéntrico, que veremos después qué es el heliocentrismo. Bueno, el Sol es el centro del universo y demás. Para Filolá de Tarento, la Tierra no está en el centro del universo, sino que en el centro del universo hay un gran fuego que proyecta su luz sobre el Sol, que es como un gran espejo que a su vez proyecta la luz sobre la Tierra. Bien, bueno, vale, pues una teoría sobre la estructura del universo. Vamos a pasar a explicar los porqués. Bueno, pues Filolá de Tarento, a la hora de explicar el porqué, más que explicar el porqué, explica el por qué no. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no podemos ver el Sol? Perdón, ¿por qué no podemos ver el fuego central? Pues afirma que el fuego central está justo en las antípodas de Grecia, es decir, si Grecia está aquí, está literalmente en la otra punta del mundo, se puede ver desde la otra punta del mundo. Y como aún no se ha descubierto esa parte por parte de los griegos, esa parte del mundo, pues esa es su teoría, una teoría muy ad hoc, pero bueno, pero es que además afirma que aunque fuésemos capaces de viajar a las antípodas de Grecia y ponernos enfrente del fuego central, hay otro planeta que se saca de la manga y que llama antitierra, que tiene las mismas características que la Tierra, pero que tampoco podríamos ver, ya que no le da la luz ni del Sol, porque la Tierra está en medio, ni del fuego, porque le daría por aquí el fuego, y la antitierra está aquí, el fuego le da por aquí, nosotros estamos aquí, y veríamos solo una gran oscuridad. Bueno, esta teoría, aunque parezca descabellada, lo es, pero será muy importante, ya que será el fundamento que más tarde dará lugar al heliocentrismo, por eso es muy importante. Pasamos a la teoría de Eudoxio de Cnido, ya que este recupera de nuevo, o bueno, nunca desapareció, el geocentrismo. Y tenemos la Tierra en el centro del universo. Y crea todo este conglomerado de esferas concéntricas, se llamará esferas concéntricas a un centro que es la Tierra. Y bueno, os voy a contar una pequeña historia de por qué crea este sistema. Eudoxo era discípulo de Platón, y Platón, un día en la academia, cuenta la leyenda, que propuso a sus alumnos a ver quién era capaz de explicar las diferentes anomalías planetarias que se observaban en el cielo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a verlo. Esto es una imagen real, o mejor dicho, una composición de imágenes reales de Marte a lo largo de 8 meses, tomadas en diferentes puntos del mes durante 8 meses. Vemos cómo Marte hace este recorrido y en un momento determinado se detiene, retrocede y de nuevo continúa, para de nuevo continuar haciendo esta especie de bucle, este lazo en el cielo, que es llamado movimiento retrógrado. Bueno, pues nuestros antiguos se dieron cuenta de que sucedía esto y no se podían explicar por qué. Eudoxo se tomó muy en serio la proposición de su maestro Platón y viajó a Alejandría, Mesopotamia, se formó como un gran astrónomo e ideó este modelo, el llamado modelo de esferas concéntricas de Eudoxio de Cnido. La Tierra es el centro del universo, geocentrismo, y afirma que los planetas, cada planeta se encuentra situado en el ecuador de una esfera, que a su vez se encuentra situada en los polos, con sus polos en otra esfera, la cual gira y provoca que el planeta se mueva. Pero evidentemente este no es el movimiento que vemos de los planetas. Eso se debe a que esta segunda esfera se encuentra situada en una tercera, esta que acaba de aparecer, que con movimiento propio propulsa la segunda esfera, que a su vez propulsa la primera esfera, que es donde se encuentra el planeta, y ahora sí se provoca, pues se puede explicar el movimiento retrógrado de los planetas. Esto es una serie de cómputos matemáticos geniales para poder explicar esto. Decir que esta tercera esfera se encuentra situada en una cuarta esfera, que es la esfera de las estrellas fijas, donde están puestas todas las esferas en forma de una bóveda esférica, al igual que los antepasados de Mesopotamia. Bien, pero Eudoxio de Cnido no afirmaba la existencia real de las esferas, simplemente hablaba de que matemáticamente podría ser así, pero no tiene ninguna explicación física que dar a esto. No se sabe cómo explicarlo físicamente, de ahí que no afirme la existencia, simplemente crea el cómputo matemático. Y es aquí donde aparece en escena uno de los más importantes filósofos de toda la historia, y para mí, a mi juicio, el más importante de la antigüedad, que es Aristóteles de Estagirita.
Aristóteles de toda la vida. Aristóteles lo que hace es intentar demostrar la existencia real de las esferas y para ello tiene que dar un sentido físico, crear una física para explicar el modelo de Eudoxo. Es decir, que para explicar el modelo de Eudoxo de manera física tiene que demostrar la existencia real y viceversa. Y lo hace de la siguiente manera. Aristóteles divide el universo en dos regiones principalmente. La región sublunar, que es donde estamos todos nosotros, que está formada por los 4 elementos de Empédocles, y la región supralunar, que está formada en su totalidad por un único elemento con unas características muy determinadas. Estoy hablando del éter que Parménides previamente ya había mencionado. Pero es que Aristóteles crea todo un tratado de física para explicar qué es el éter, cómo funciona el éter, y lo consiguió, aunque hoy día se sabe que el éter no existe, pero es una teoría que se mantuvo hasta el siglo XVII. ¿Y cuál es esa característica principal que expone Aristóteles? Pues es la siguiente. Para Aristóteles, todas las esferas están compuestas en su totalidad por éter. Y el éter se caracteriza por tener movimiento circular. Es decir, si yo tiro este bolígrafo al suelo, el movimiento es lineal. Pero si este bolígrafo estuviera compuesto por éter, el movimiento sería circular. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues decir, las esferas están compuestas por éter, por eso giran, y a partir de ahí se origina el movimiento de los astros, estos movimientos giroscópicos alrededor del centro de la Tierra. Una teoría, como digo, que durará hasta el siglo. Y ahora me callo y vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría. ¿Pepe? Sí, bueno, ya la biblioteca vamos a hablar. Bien, la Biblioteca de Alejandría la creó Ptolomeo. O sea, después de la reunión en Paradiso en el 321, los generales de Alejandro se repartieron el imperio y a Ptolomeo, que ya había sido gobernador de Egipto, después le tocó Egipto, ¿no? Que además es un sitio muy agradecido, muy bueno para ellos, puesto que realmente los egipcios habían sido liberados de la dictadura de los persas a través de Alejandro. Es decir, Alejandro llegó a Egipto en plan triunfal, ¿no? Y fue bien recibido. Y después Ptolomeo pues, supo aprovechar esa situación y trajo la cultura, como macedonio que era, trajo la cultura griega, pero a la vez respetó sobre todo la religión y las costumbres egipcias. Con lo cual ahí se produjo un maridaje que fue durante muchos siglos algo que dio un resultado muy bueno, ¿no? Ptolomeo hizo una cosa fundamental, que fue la creación de la biblioteca y de la escuela de Alejandría, que con el tiempo llegó a ser pues, la mayor biblioteca y el punto principal de todos los estudios de filosofía natural. Atenas lo fue en otros aspectos, ¿no? Pero filosofía natural, casi todos, prácticamente todos los grandes filósofos naturales que hubo en la época fueron a beber a las fuentes de Alejandría. Bueno, Ptolomeo I y Ptolomeo II sobre todo fueron los grandes impulsores de la biblioteca y duró. Era tanta la importancia que le dieron que, por ejemplo, los barcos que llegaban a Alejandría les recogían la documentación al capitán, se la copiaban íntegramente y una vez copiada le devolvían o bien el original o bien la copia, según la importancia. ¿Por qué? Porque ahí había mucha información de las navegaciones por donde iban, de los vientos, de las costas, de los puertos, de aquellas mercancías que podían ser motivo de cambio, de intercambio. En fin, era un descubrimiento para ellos, ¿no? Y entonces toda esa información la recogían como ejemplo, aparte de que iban por todo el mundo intentando recoger pues, todo el material que podían, ¿no? De todos los escritos y todo lo que podían. Llegó a ser algo fantástico. Pero, bueno, me voy a adelantar mucho porque si no es imposible. Fue cuando Julio César llegó a Egipto, pues lógicamente pues, fue atacado por tropas egipcias
y él ordenó quemar las naves egipcias que había en el puerto. Claro, se ve que la biblioteca estaba muy cerca, era muy cerca de los puertos, se utilizaba muchísima madera y entonces ese incendio, de forma fortuita, pues se extendió por la ciudad y quemó la biblioteca de Alejandría. Eso produjo una sensación muy desagradable en los romanos, hasta el punto de que ni siquiera los enemigos de César dicen nada de este tema. O sea, eso se mantuvo en secreto y no se dijo nada. Pero bueno, entonces, cuando yo leí eso y tal, pues me preguntaba, bueno, pero si se quemó la biblioteca, ¿cómo continuaba la biblioteca? Y entonces hubo un diplomático español que estuvo años estudiando el tema, estuvo trabajando allí en Egipto y estaba allí destinado. Y bueno, pues fue el que, por lo menos que yo sepa, el primero que dio con la cuestión. Y es que ellos habían creado una segunda biblioteca, que le llamaban la Biblioteca Hija, en la colina de Ramatis, junto a un templo egipcio tolemaico, por lo que hemos dicho antes, que egipcio tolemaico, es decir, hecho por los ptolomeos, pero egipcio, allí en la colina de Ramatis. Y allí había, al lado del templo, habían hecho una segunda biblioteca que era más grande que la anterior, donde, bueno, lógicamente muchos eran copias de la antigua biblioteca y otras cosas nuevas. El caso es que la biblioteca en realidad allí continuó sus funciones y cuando se convirtió en provincia romana, la actividad de la biblioteca continuó. Lo que pasa es que, bueno, quizás no con la misma actividad que antes, pero continuó. Y siguió siendo un centro importantísimo. ¿Qué ocurrió después? Pues que con la llegada al poder de Constantino, él puede cambiar si quiere. Con la llegada al poder de Constantino, que fue nombrado emperador por sus tropas de Britania, en Eboracum, el actual York, pues fue nombrado emperador. Había un triunvirato máximo, Licinio y Constantino. A Constantino venció en una batalla para entrar en Roma, del Puente Milvio, la famosa batalla del Puente Milvio, donde él dijo que había aparecido una cruz con la leyenda de con este signo vencerás, ¿no? Era inteligente. O sea, él quería aprovechar toda la organización que tenían los cristianos, ¿no? Porque en épocas en que bueno, eran perseguidos y tal, ellos tuvieron que organizarse internamente muy bien. Y estaban además expandidos en todas las capas de la sociedad romana. A diferencia de otras religiones que pues a lo mejor había más entre los legionarios, pues no, este estaba muy extendido. El caso es que, bueno, pues Constantino le dio libertad, o sea, la batalla esta fue en el 212, en el 213 en Milán, o sea, saca el edicto, el llamado edicto de Milán, por el cual le da libertad religiosa, devuelve los bienes incautados a la Iglesia y ya la Iglesia tiene pues posibilidades de funcionar normalmente. Después, poco tiempo después, convoca él como emperador, no como papa, porque no había papas. Dicen que era un tal Silvestre, pero yo creo que Silvestre no se enteró que fue papa. Entonces, convocó el concilio de Nicea, que era donde él estaba, o sea, era la residencia de verano del emperador, y presidido por Eusebio, y bueno, pues allí fue el primer concilio de la Iglesia, y allí se trastocó todo, absolutamente todo, porque algunos cristianos estaban deseosos de ser Dios a Jesús, pero claro, no podían hacerlo porque hubiera dejado de ser monoteísta.
Entonces, Atanasio, que poco después fue obispo de Alejandría, pues se ideó de que era una sola sustancia, dos dioses pero con una sola sustancia, el homoousios, ¿no? Probablemente lo sacó del último libro de la Biblia, que hace un estudio teológico de Jesús, lo divide en 3 partes, pero como estudio teológico simplemente, y lo divide en Nefer, Ruach y Nesamad, y de ahí saca la triada, es decir, las triadas eran algo muy frecuente en las religiones antiguas. Todas las religiones antiguas prácticamente tenían triadas, luego no era nada extraño, ya no nos pareció extraño. Aprovecharon que faltaban muchos obispos al concilio, que tal vez llegaron tarde, y entonces se aprobó el homoousios. ¿Qué provocó esto? Que todos los primeros cristianos hasta el año 325 del concilio de Nicea eran herejes. Eran herejes. Porque no creían más que en un Dios. No, o sea, Dios es Dios y Jesús es su Hijo, que lo ha enviado a dar el mensaje. Entonces, todo eso se trastoca. Arrio no está de acuerdo, por supuesto, como muchos obispos, y continúa con su idea, con la anterior. Es expulsado de su diócesis, expulsado de otros sitios, y ¿qué pasa? Porque hay mucha gente ya convertida al arianismo, pero bueno, la realidad es que el cristianismo nicénico pues se extiende por todo el imperio como una mancha de aceite, y solamente queda Alejandría, la diócesis más importante de la Iglesia, pero también el último bastión de la cultura helena. Entonces, claro, viene otro proceso que todavía le da más fuerza a la Iglesia. Teodosio, que en la batalla del río Frígido vence a Arbogaster, que era el contrario y tal. El caso es que atribuye la victoria al dios cristiano, cosa bastante frecuente. O sea, atribuir la victoria al dios más cercano a sus ideas. Total, que finalmente pues, obtienen todo el poder, es decir, religión única del imperio, extendido por todo el imperio, y encima el único bastión que quedaba era la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, que ya por fin se produce la definitiva destrucción de la biblioteca, porque el patriarca de Alejandría, Cirilo, manda a sus parabolani, que habéis visto la película, ¿cómo se llama? Ahora. Pues allí acaba con la biblioteca, hace un desastre allí, destruye todo, mata a Hipatia, que se supone, casi seguro, era la directora de la biblioteca, la matan, pues dulcifican en la película, dulcifican mucho la muerte, pero parece ser por un testigo presencial, por lo que está escrito en algún lugar, que le arrancaron la piel, le cortaron las extremidades y lo que quedaba pues lo quemaron en un lugar llamado Cinarón, ¿no? Eso es lo que se cuenta. El caso es que la mataron y ya el último bastión dejó de existir. Parece ser que consiguieron sacar de la biblioteca algunos elementos, algunas cosas que después aparecieron en monasterios coptos de Egipto, del Líbano, por ahí, pero la biblioteca lógicamente desapareció, ¿no? Y ya con eso, los sabios que había allí, pues lógicamente huyeron, ¿no? Porque dependía, es que iban contra ellos. Y se encontraron que no tenían dónde ir. Algunos se fueron a Constantinopla, pues cada uno fue donde pudo. Todo estaba dominado por el cristianismo, incluso ya muchos reinos
tribus paganas, bárbaras, estaban también influidas por el cristianismo, aunque fuera arrianismo en algunos casos, pero también. Entonces no tenían más que un lugar donde vivir, que era el silencio. Y en silencio estuvieron durante el helenismo, ¿no? Por eso es la importancia por eso es la importancia de la escuela de Alejandría, porque es que marca un antes y un después. A partir de ahí la Iglesia lo domina todo y ya toda esa idea magnífica del helenismo, de investigación, de observación y tal, no, ya eso desaparece. Todo tiene que partir, todo lo que se investigue, todo lo que se observe tiene que partir de la verdad revelada. No se puede hacer de otra manera. Tú quieres investigar una cosa, lo dicen los textos sagrados, vale. No lo dicen, no vale. Ya tienes que ir por otros caminos. Esa es la... Sí, no simplemente decir que en silencio estuvieron los científicos, sí que los hubo, pues muchos años durante la Edad Media, ya que la Edad Media fue una época de oscuridad en la ciencia, debido principalmente a que bueno, la religión cristiana en Occidente se estipuló como la religión oficial, y eso implicó que el poder ejecutivo, político, judicial, digamos todos los ámbitos de la política, tenían que pasar por un filtro, que el filtro era la religión. Y claro, pues si algo no cuadraba con la religión, si algún libro, algún texto no cuadraba, pues este libro y probablemente su autor iban a la hoguera. Y he querido representar esta época, la Edad Media. Bueno, hay que decir también que sí que es cierto que hubo gran cantidad de árabes que avanzaron mucho en el tema de la astronomía, ya que catalogaron una gran cantidad de estrellas, las descubrieron, las nombraron, le pusieron nombre, y bueno, pues ahí queda ese registro. Pero he querido terminar esta charla, digamos, con esta imagen, que es el sistema de Claudio Ptolomeo, que he pasado así súper rápido antes, que es un sistema diferente al de Eudoxo que antes he explicado, que no voy a explicar por falta de tiempo. Pero bueno, esta imagen lo que nos muestra es en qué se convirtió las explicaciones astronómicas. En nada, o sea, en un montón de esferas que al final terminaron cayendo por su propio peso y dio lugar llamado el Renacimiento con la Revolución Copernicana y el cambio de paradigma al heliocentrismo, que no lo he dicho antes porque por falta de tiempo, pero el heliocentrismo es la teoría astronómica que afirma que el Sol es el astro que se encuentra en el centro del universo y no la Tierra. Teoría que hoy día se afirma, o sea, hoy día no se afirma que el Sol esté en el centro del universo, pero sí en el centro del sistema solar. Y bueno, pues... Bueno, se puede decir que ya con la destrucción de la biblioteca comienza la Edad Media. O sea, la Edad Media comienza ahí, con todos sus problemas y tal. Y ahí no quiero dejar de comentar una teoría muy interesante que se produce en la Edad Media, que es la mente escindida de Kotler. Arthur Kotler dice, vamos a ver, si una persona que desde su nacimiento le están enseñando la religión y cuáles son todos los principios de la religión y tal, y él lo cree de buena fe, o sea, es un cristiano convencido y no pasa nada. Pero claro, es un observador, a lo mejor, es una persona que es observadora, al estilo griego, y él lo que observa en los cielos y lo que observa en la naturaleza no tiene nada que ver con lo que le han explicado. ¿Qué ocurre? Pues que en la mente de ese personaje se produce una escisión. Es decir, es la que le llama Arthur Kotler la mente escindida, que se produce, se ve mucho en la Edad Media, se ve en todas las épocas, cuidado, pero en la Edad Media es tremendo, es tremendo. El propio Kepler, en Kepler se observa muchísimo la mente escindida, porque Kepler era un cristiano, era protestante, pero no un cristiano convencido. Y sin embargo, él decía, esto no puede funcionar así, esto no es así, como me lo han explicado, ¿no? Entonces esa mente escindida se observa en algunos detalles, ¿no? Pero se observa. Bueno, y hasta aquí la exposición.
Muchas gracias por su paciencia. Y bueno, decir que hemos pasado por alto todas las personalidades importantes. Hemos pasado todo. Sí, Hemos dicho 4 cosas, ¿no? sí, es verdad, es cierto. He pasado muy rápido todas las personalidades importantes y su contribución a la astronomía en la época helenística, es decir, que pasaron por la Biblioteca de Alejandría, pero la semana que viene, si no me equivoco, José Víctor, corrígeme si me equivoco, la semana que viene es la mesa redonda. No, todavía no. La siguiente, bueno, pues dentro de 2 semanas, que ya será la clausura... Sí, pero la mesa redonda no estamos nosotros, ¿eh? No. Sí, lo que quiero decir es que dentro de 2 semanas, en la mesa redonda, si hay alguna duda sobre alguna personalidad que pasó por la Biblioteca de Alejandría y su contribución a la astronomía, pues la podéis preguntar. Tenemos a Aristarco de Samos, Hiparco, y bueno, gran cantidad de filósofos naturales que investigaron sobre astronomía y que dieron un gran salto en la ciencia astronómica. Así que, bueno, si hay alguna pregunta... De nuevo, gracias por vuestra paciencia.